Bueno, bienvenidos, muchísimas gracias por estar con, con nosotros en esta oportunidad, ya finalizando, está en el último día de la semana virtual de UNIPE. Vamos a proceder a compartir pantalla. No sé si pueden ver, cualquier cosa avísenme por el chat, si pueden ver la pantalla compartida. La, la charla de hoy es una presentación más allá del título, una introducción al maniqueísmo. Yo soy, para aquellos que están, que no me conocen, soy docente de la Universidad Pedagógica Nacional y una de las cosas a las que me dedico con más detenimiento es al maniqueísmo, eh, por lo cual hoy vamos a presentar algunas cuestiones generales para que se puedan acercar a parte de lo que conocemos sobre las fuentes maniqueas que llegaron hasta nosotros y presentar algunas cuestiones sobre las que estoy trabajando que me parecen novedosas para aportar algo de novedad en la charla de hoy. El maniqueísmo está obviamente asociado al nombre de su fundador, de Mani, un personaje que nace en la primera mitad del siglo III después de Cristo, en Mesopotamia, probablemente cerca de Babilonia, del que obviamente no conservamos retratos, aunque conservamos un pequeño esbozo de su rostro que posiblemente le sea contemporáneo. No es el retrato que están viendo. Lo que elegimos es uno de los escasísimos retratos que hay de Mani. Es un retrato tardío, procedente de China, y hoy en una colección japonesa, que lo elegimos en esta oportunidad por ser uno de los retratos, a mi gusto, más lindos conservados de Mani, aunque obviamente se ve claramente la influencia en la concepción del lenguaje artístico con que se representaban en ese momento, en ese lugar en particular, estos personajes divinos. No obstante, tienen unas características que se dejan reconocer como Mani, no como cualquier otra figura. No es un personaje del taoísmo, del budismo, estos, este pelo que cae sobre los hombros, estos parches que tiene su ropa, todo eso es característico, permiten identificar a esta figura como un retrato de Mani, personaje que nace en un contexto totalmente diferente al que produjo este retrato sobre seda. Mani nace cerca de Babilonia, en el siglo III, en un contexto en el que la lengua que se habla es el arameo, un arameo particular, que es el arameo de Babilonia, del que en el caso de Mani no conocemos mucho. Sí conocemos una lengua parecida por el Talmud de Babilonia, más tardía, al menos unos siglos más tardía. Mani nace hablando esta lengua de la que no tenemos muchos testimonios, pero no escribe en ella, sino que escribe en una forma de arameo que se había transformado en una lengua literaria, que es el siríaco, que quizás en algún momento
lo sintieron mencionar. El siríaco es una lengua de mucho más al norte de Mesopotamia, de Edesa, era la lengua del reino de Edesa en el siglo III, reino que se debate entre unas personas de las que vamos a hablar, que son los partos, una dinastía que gobierna el territorio iranio, el territorio que nosotros asociamos en el imaginario a los persas aqueménidas, es decir, algo que va más o menos entre lo que hoy es Irak y y la llegada hacia Central. En el caso de los partos que van a desaparecer promediando en el siglo inicio, a medida del siglo III, frente a una nueva dinastía que son de origen persa, o por lo menos procedente de Persis, de la actual provincia de Fars, en Irán, que son los persas sasánidas. El caso de los partos era un poco más complejo porque sus fronteras estaban rodeadas de estados que estaban sometidos al poder, sometidos más o menos, con mayor o menor distancia al poder central. Esta ciudad, Edesa, que se debate entre los romanos y los partos, y luego va a caer bajo poder romano. Esta ciudad es donde se habla siríaco, y un personaje central de esta ciudad, y un personaje central en la historia de la filosofía, del pensamiento teológico, etcétera, del siglo III, que es Bardesane, nace en Edesa y es, si bien su formación es griega y escribe obras griegas, su lengua nativa es el siríaco, y también produce obras en siríaco. Para cuando Mani nace, lo que había disponible para leer en arameo era la Biblia, más allá de lo que le apliquemos esa palabra Biblia, muchas veces lo podamos debatir, pero al menos sabemos que el Antiguo Testamento lucía parecido como el Antiguo Testamento siríaco que se lee en la actualidad, es decir, el Antiguo Testamento traducido al arameo literario, que es el mismo que se usa en la liturgia siriana ortodoxa, por ejemplo, hasta la actualidad. El Nuevo Testamento no sabemos hasta dónde lo conocía, probablemente conocía la misma versión, que es la versión que en siríaco se llama en siríaco occidental Peshito, es decir, una traducción literal del texto griego, del texto bíblico griego, y probablemente conocía algo que se llama diatesaron, que es una armonía, una armonía compuesta por Tasiano de los 4 evangelios, puestos los evangelios compilados formando un solo texto. El Diatesaron se va a transformar en un texto particularmente influyente en estos siglos, que no conocemos, solo conocemos fragmentariamente la versión original siríaca, pero tenemos una traducción árabe, tenemos traducciones a otras lenguas, pero tenemos una traducción árabe que la supone bastante cercana al texto siríaco que podría haber conocido Mani. En el caso de Mani, creemos tener pruebas de que conocía el Diatesaro. Mani, por lo tanto, va a escribir en siríaco, va a escribir en aquella lengua que tenía una incipiente tradición literaria después de un personaje central como lo fue Bardesane, que va a ocupar un ámbito, en el terreno filosófico, va a ocupar un ámbito importantísimo. Va a seguir siendo citado en el Mediterráneo, en griego, etc. No sabemos cuál es el origen, cómo se conforma el pensamiento de Mani, no tenemos más que fuentes maniqueas o de heresiólogos que critican al maniqueísmo más tardía. Sabemos que vivió en una comunidad el casaíta en Babilonia, aunque todavía no entendemos muy bien en qué consistía el casaísmo, esta religión que tenía alguna cercanía a textos judíos,
y que nuestra principal fuente es de un siglo antes, que es un libro que además está conservado fragmentariamente en un escritor del siglo III como es Hipólito de Roma en griego. Es decir, no podemos estar seguros de que eso haya sido lo que Mani oía en arameo. Mani se forma en esta comunidad, abandona la comunidad, luego lo conocemos esto por su relato, más de eso no tenemos, por los fragmentos de cómo Mani, que se conservan de lo que Mani expone al respecto. Mani dice que una divinidad que él identifica como una suerte de gemelo celestial del mismo, se le aparece en 2 oportunidades, a los 12 años y a los 24, lo que coincide con 2 momentos importantes para la región. La segunda coincide con la coronación de Yapur I como emperador sasánida, por lo cual estas fechas en el relato de Mani seguramente están elegidas por eso. Mani dice que se le aparece este gemelo celestial que le revela que Mani era parte de un plan divino que había comenzado en el origen de los tiempos. En el origen de los tiempos existía tanto el mal como el bien. Mani acá se inscribe en un pensamiento, si bien esto puede discutirse, pero claramente se inscribe en un pensamiento dualista. El mal y el bien son coeternos. El mal quiere apoderarse del bien. El bien comienza a emitir una serie de personajes para combatir el mal. Uno de ellos es atrapado por el mal, lo es rescatado, pero su armadura es comida por la oscuridad. La oscuridad está asociada a la materia. Y la materia para el maniqueísmo es esencialmente mala. La luz es atrapada por la materia, la luz queda presa en la materia, y ahí el dios principal de los maniqueos, y Mani lo va a llamar en arameo padre de grandeza, comienza a emitir otra serie de personajes que dan el puntapié inicial a la salvación de esa luz apresada en la materia. Esta salvación se va a llevar a cabo a través de la estructura del mundo, que va a ser creada como una suerte de máquina que libera la luz, que toma la luz atrapada en la materia y la libera. Cuando esta liberación esté próxima a su fin, esta máquina se va a quemar en un gigantesco incendio y no va a quedar nada en absoluto. La oscuridad va a volver a su estado inicial y la luz va a ser toda rescatada. En el medio, aquellas personas que ayuden a esta liberación de la luz van a poder habitar hasta el fin de los tiempos en el paraíso, en un paraíso que crean aparte, cerca del cielo, cerca de la residencia del Padre de Grandeza, para donde van a ir las personas una vez muertas, que van a tener como recompensa el habitar este paraíso hasta el fin de los tiempos. En el fin de los tiempos toda esta estructura va a desaparecer para siempre, ya que está conformada con fragmentos de la oscuridad, es parte, es material, esta estructura que sostiene la liberación de la luz va a ser parte de partes rescatadas de la materia. En la creación del hombre tiene injerencia la oscuridad, termina creando al hombre a imagen y semejanza de esa oscuridad. En realidad, perdón, no, al revés, la oscuridad termina creando al hombre a imagen y semejanza de la divinidad a la que están viendo. No lo formulé correctamente. La
dando origen a los humanos que llevan dentro de sí un fragmento de esta luz, y por tanto son parte de este plan de liberación de la luz. Este plan de liberación de la luz va a estar atado a que especialmente los humanos lo conozcan, por lo cual una divinidad va a revelar a Adán, al primer humano, de qué se trataba la cosa. La revelación de Mani es esto: el mundo funciona de esta manera, y funciona de esta manera, fue creado de esta manera, por esta historia. Es decir, la cosmogonía va a ser el sustento del sistema de Mani. Los humanos se tienen que portar de tal manera, tienen que cumplir con determinadas cosas, etc., porque tenemos que obedecer a esta matriz, tenemos que seguir el funcionamiento de esta matriz. Obviamente, para Mani, los seres humanos se van olvidando de esta participación en lo divino y siguen reproduciendo la materia bajo influencia de estas divinidades oscuras. El Mani va a señalar que cada tanto tiempo el Padre de Grandeza, a través de una serie de divinidades que salen una de otra, va a enviar profetas. A lo largo de la historia, para Mani, vamos a encontrar diferentes profetas que van a revelar a sus oyentes cómo funciona el mundo y el lugar que tiene que ocupar, el lugar que tienen que ocupar los humanos en esa estructura del mundo. Esto es, de forma ultra simplificada, el contenido de lo que Mani presenta como su revelación, la revelación que de alguna manera no sabemos bien cómo, porque es todo muy fragmentario. Este gemelo le cuenta. No sabemos si le cuenta en Babilonia o si le cuenta llevándolo a los cielos y mostrándole esto, que según es lo más probable, es un tópico entre aquellas personas que revelan profecías, revelan apocalipsis, que son conducidos a los cielos para llevar a cabo esta revelación. En ese caso, es probable que Mani, si bien lo que tenemos es muy fragmentario, las fuentes maniqueas que tenemos son súper fragmentarias, es probable que Mani también contara que fue elevado a los cielos por alguna divinidad, donde escuchó esta revelación, escuchó lo que cuenta. Mani no sabemos muy bien el origen de todo esto, podemos rastrear algunas de estas cosas a fuentes comunes que quizás comparta con otras tradiciones, fuentes comunes que comparta, por ejemplo, contextos gnósticos, o contextos que nosotros, obviamente, le ponemos la etiqueta de gnóstico. De definir cosas como gnósticas es un problema en sí mismo. El maniqueísmo, cada tanto se le pegó la etiqueta de gnóstico. Pero nada, por ahora lo vamos a dejar aparte. Lo único que puedo decir es que tiene lugares en común con otras tradiciones, incluso con tradiciones que vemos en fuentes más tardías judías, sobre todo en las fuentes en el Targum, en las tradiciones targúmicas, en algunos textos cristianos, siríacos, etc. Mani va a señalar que estos profetas son enviados para contar cómo funciona el mundo, y que luego, como estos profetas no escribieron, no dejaron libros, los seguidores de estos profetas van a corromper las enseñanzas de estos profetas. Por lo cual, Mani es enviado como el fin de esta cadena profética. Probablemente,
buena parte de esto lo inspira una de las primeras actividades que hace Mani, que es viajar a la India. Cuando se habla de India, no sabemos bien a dónde fue Mani, pero probablemente lo que visitó es parte de lo que hoy es Afganistán, Pakistán, quizás un poquito más. Este territorio que caía en reino, en el antiguo reino bactrio, en el reino de los cuyanos, había sido recientemente conquistado hace muy poquito tiempo por Ardashir I, el fundador de la dinastía sasánida. Un señor que viene probablemente de una familia que viene de otro lado, pero que son reyes de Persia, un territorio en el sudoeste del actual Irán, más o menos la provincia actual de Fars, en Irán. Fars es obviamente la misma palabra que Persia. Este señor Ardashir I termina conquistando, derrotando al imperio parto, los últimos exponentes de la dinastía parta, y se expande por otros territorios previamente no conquistados por los partos, por ejemplo, en buena parte del imperio cuyano, fundando una dinastía local que no sabemos muy bien qué relación tenía con los sasánidas, que la conocemos como indo-sasánidas o cuyano-sasánidas. En este territorio tenía una presencia importantísima el budismo. De hecho, buena parte de la escultura budista temprana que vemos en los museos, la escultura que asociamos a la región de Gandhara, pero no es necesariamente exclusiva de esa región, va a ser probablemente lo que mira más. Hay más de una tradición budista circulando en esa área. Sabemos que el Mahayana temprano, los textos Mahayana tempranos ya se leían, que la figura del Bodhisattva estaba muy presente, de un Bodhisattva en particular, que es Maitreya, un Bodhisattva, un Buda, en realidad, no es Maitreya, según la tradición que aparecerá en el futuro. Esto está circulando en este territorio que visita Mani. Y entre lo que el budismo le expone a Mani va a ser la idea de un canon, de un conjunto de escritura sistematizada. Mani va a adoptar a Buda como uno de los profetas que lo precedieron. De hecho, probablemente mucho de su sistema lo toma el budismo. Por ejemplo, la diferencia entre el clero, los elegidos, y el resto de los maniqueos que no eran parte del clero, llamados oyentes. Esto probablemente es de origen budista también. La idea que tiene Mani sobre la reencarnación, también que sea de origen budista. Un budismo que probablemente el budismo que tiene contacto Mani era un budismo en lengua iraní. Probablemente eran budistas hablantes de parto, de báctrico, de lenguas que Mani sabemos que si no conocía, al menos tenía traductores. Esto lo sabemos con seguridad. No necesariamente Mani tiene que haber conocido el budismo en una lengua india. Mani toma esta idea de los textos escritos, si bien para él también los textos escritos budistas son falsos en el sentido de que están corrompidos por los seguidores de estos personajes. Mani se presenta a sí mismo como el personaje que va a terminar con todos estos problemas que se le son causados al Padre de Grandeza y a las otras divinidades. Le viene a contar cómo funciona, a contar la posta, viene a contar cómo funciona el universo y lo va a dejar por escrito en libros canónicos. ¿Para qué? Para que sus seguidores, una vez que Mani muera, no los puedan corromper. Y acá es donde entra uno de estos profetas, en los que Mani va a poner como uno de sus presencias anteriores. Si bien Mani no se presenta a sí mismo como la reencarnación de estos profetas,
Mani sí dice que está influenciado directamente por una suerte de divinidad, que es un profeta prototipo, que se encarna de una forma parecida a lo que en el ámbito del Mediterráneo cristiano se llamaba sincratismo, es decir, una especie de espíritu que encarna en un humano, que posee a un humano, es una especie de profeta prototípico que posee a cada uno de estos profetas históricos. Hay en los textos maniqueos en lenguas iraníes, textos maniqueos procedentes del Turquestán chino, tenemos una lista cortita de profetas, aunque mencionan algún otro, tipo Set. Pero básicamente son unos pocos. Tenemos a Zoroastro, a Buda, a Jesús y a Mani, como los principales. Después tenemos listas largas, pero esos vienen de la literatura maniquea en egipcio, en copto, en formas tardías de egipcio escritas en alfabeto griego. Acá tenemos listas mucho más extensas de profetas que incluyen un montón de personajes del Antiguo Testamento, que aparecen en estas listas como encarnaciones previas de esta divinidad profética prototípica. Mani va a representar, como dijimos, la última encarnación, la última no solo en sentido temporal, sino la última vez que se encarne. De hecho, Mani, como otros de estos personajes del siglo III, como estos otros personajes fundadores de religiones del siglo III, creía que el fin de los tiempos estaba muy cerca. Obviamente no él, pero la gente que lo sucedió iban a ser quienes vieran el fin de los tiempos. Mani, entre estos profetas, ubica a Zoroastro, y esto lo entendemos bastante bien, porque justamente Zoroastro era el personaje principal de la religión que estaba compitiendo con Mani, compitiendo con todas las posibilidades de ganar, que era el zoroastrianismo. Mani se dirige a tratar de convertir al rey de los persas sasánidas, a Shapur I. De hecho, al parecer, de creer en las fuentes maniqueas, Mani es exitoso convirtiendo a varios miembros de la familia real, incluso gobernantes locales, reyes locales que eran parientes y además obedecían al rey de reyes Sasánida. Y nuevamente, de creer en las fuentes maniqueas, Mani era recibido en la corte sasánida y era muy bien tratado, y participó de debates con otros referentes religiosos, zoroastrianos, budistas, judíos, en la corte de Shapur I. Obviamente quien tenía todas las de ganar era el zoroastrianismo. El zoroastrianismo era la religión probablemente más importante de la región Irán, en época parta, y el zoroastrianismo va a ser adoptado como la religión de los sasánidas. Los sasánidas la van a imponer a sangre y fuego en el territorio iraní. Mani va a fracasar, pero va a querer competir con el zoroastrianismo para que Shapur I, el rey de reyes sasánida, adopte el maniqueísmo como su religión. Mani, no sabemos si alguna vez habló persa, desconocemos si Mani conocía el persa. Seguramente tenía gente que le traducía, sabemos, obviamente, sus primeros seguidores, incluso miembros de la familia real
persa y miembros de la familia real parta. Tenemos fragmentos de la historia de la Iglesia, o que llamamos de historia de la Iglesia, maniqueos, que nos hablan de un príncipe parto llamado Ardaban, que era uno de los primeros seguidores de Mani. A Mani se lo va a vincular con la familia real parta, pero es una mala interpretación del siglo XX. Es una mala lectura de una fuente árabe hecha en el siglo XX, casi tan mala como los retratos de Mani que se ven en internet, de lugares que están basados en una moneda que se creía que era Mani, y hoy sabemos que no, es otra persona. Mani va a debatir directamente con el clero zoroastriano, el clero zoroastriano que va a tener de su lado un personaje importantísimo, que es Kirdir. Kirdir va a ocupar diversos lugares en el clero zoroastriano, los últimos muy importantes, y va a ser probablemente el mayor competidor de Mani, y el personaje clave para que el zoroastrianismo termine siendo adoptado como la religión por excelencia en el mundo persa. Mani, a Kirdir obviamente lo conocemos no solo por fuentes maniqueas, sino que conservamos varias inscripciones mandadas a grabar por él mismo, una de ellas en un monumento del que vamos a hablar más adelante, en unos minutos. Mani tiene en esta competencia, intenta demostrar, hasta donde sabemos, un conocimiento de la religión zoroastriana, o de lo que podemos ponerle el mote de la religión zoroastriana. Todo esto obviamente lo estamos simplificando por cuestiones de los minutos que tenemos, pero no sabemos muy bien a qué llamar zoroastrianismo en el siglo III. De hecho, fechable en el siglo III no tenemos nada más que las inscripciones que dejaron reyes como Shapur o las inscripciones del mago Kirdir. Todo lo demás que tenemos son fuentes mucho más tardías y muy fragmentarias, muy parciales, producidas en el Mediterráneo, o griego, Galatía, o directamente los textos zoroastrianos compilados o producidos ya bajo dominio islámico en el siglo IX, muchísimos siglos después. Por lo cual no estamos muy bien seguros, no estamos seguros para nada qué llamar zoroastrianismo, o qué conocían, por ejemplo, de los textos avésticos que tenemos en la actualidad, hasta cuáles conocían, cómo, etc. Sí podemos aventurarnos a decir que tal o cual cosa la conocían, que seguro que la conocían, pero en realidad no tenemos ningún elemento para suponerlo. Y otro elemento que puede ser muy debatible es si algo de esto estaba escrito. Es decir, cuando Mani habla de que no escribieron libros, aparentemente, o que si los que los escribieron fueron sus seguidores, aparentemente da a entender que había cosas circulando, atribuidas a Zaratustra, Zoroastro. Había cosas que daban vuelta. Obviamente no tenemos nada de esto, más que algunas menciones en las inscripciones de Kirdir, que en la forma que está mencionado para nada indica que esto fuera puesto por escrito. Seguramente está indicado que es oral. Perdón, seguramente esto circulaba de forma oral, como va a circular por lo menos la literatura litúrgica zoroastriana durante mucho tiempo más.
Hago un paréntesis para hablar de las fuentes maniqueas. Lamentablemente de Mani no se va a conservar nada. Lo poco que se conserva es extremadamente fragmentario y se conservan lenguas iranias. Se conservan de forma fragmentaria unos salmos que compuso. Uno se conserva en griego, en una copia muy antigua, del siglo IV, pero los otros se conservan en parto, persa o sogdio, lenguas iranias occidentales y orientales. El sogdio hablado en lo que hoy es Uzbekistán, por ahí arriba. Después se conserva un texto también fragmentario en persa, con algunas partes que no sabemos si son o no pertenecientes a este texto, que es el Shaburagam, la única obra que probablemente se escribió, la única obra de Mani que se produjo directamente en persa, y no es aramea traducida. Mani escribía en arameo. Algunos fragmentitos en arameo, probablemente atribuibles a Mani, preservados en Egipto, pero fragmentos de una palabra, como mucho, 2 palabras, no tienen, ni carecen de importancia, por lo menos para conocer las obras de Mani, ¿sí? Por otras cosas son muy importantes. Y poco más, nada más algunas citas del Evangelio, hay una cita en chino, algunas citas en persa, que se conservan, todas traducidas, del original arameo de Mani. Probablemente conservemos un eco, o incluso pueden ser citas en aquellos pasajes que citan algunos cristianos que escriben en siríaco, que critican a Mani, que quieren demostrar que todo lo que dice Mani es una mentira absurda. Y ahí probablemente lo estén citando, pero mucho más no tenemos de Mani. Al igual que Bardesane, tipo al que sabemos que Mani criticaba, tampoco tenemos nada. Tenemos algunos fragmentos y luego un libro producido por su escuela. Lamentablemente, de todos estos personajes que han sido mayores, imagínense la influencia de Mani en la obra de San Agustín, lamentablemente de esto no conservamos prácticamente nada. En la obra de Agustín, por ejemplo, se conservan fragmentos de una carta de Mani, de la epístola Fundamenti y poco más. ¿Y cómo llegó esto a nosotros? Lo primero que se conoce a partir del siglo XIX sobre Mani son justamente las cosas que escriben aquellos que están en contra de Mani. Tenemos heresiólogos sirianos, lo primero que se conserva es material árabe que resume, es una presentación general sobre el maniqueísmo. Y más adelante, a inicios del siglo XX, hay una serie de misiones arqueológicas en el Turquestán chino, en la actual Xinjiang, en China, la parte más occidental de China, donde se descubren muchos miles de fragmentos, en Cocho, en una ciudad en particular, cerca de una ciudad moderna que se llama Turfan. Se descubren muchos miles de fragmentos de obras atribuidas, de obras maniqueas. Lamentablemente, salvo una obra en particular, una compilación particular, el resto son fragmentos de páginas sueltas, porque probablemente procede una suerte de basurero para recuperar papel para restaurar otros libros. Es decir, solo en varios miles de fragmentos, solo en contadas ocasiones tenemos 2 páginas que se siguen una a la otra. Por lo cual nuestro conocimiento del maniqueísmo a través de los textos en lenguas iranias es fragmentario en el sentido estricto de la palabra. Tenemos cientos y cientos de obras que conocemos por unos párrafos, lo cual es bastante frustrante en muchos casos. No
es un fondo muy rico, es el fondo más rico probablemente para estudiar el maniqueísmo, con cosas de cronologías tremendamente diversas. Tenemos textos que seguramente son súper tempranos, son del siglo III, del siglo IV, algunos no sabemos con seguridad, con textos que son súper tardíos, son probablemente de los 900 o del 1000, ya que en lo que hoy es Mongolia, en el Valle del Orjón, y no solo en esa región de Mongolia, sino que luego de su fragmentación, justamente en Kocho, hubo estados turcos, turcos uigures, que eran maniqueos. Por eso se encontramos que había bibliotecas de textos maniqueos y una producción importante de textos maniqueos. No como seguramente en el Mediterráneo, donde el maniqueísmo, durante buena parte de su existencia, era delito, estaba perseguido por el Estado romano. Ahí tenemos unas cuantas constituciones imperiales persiguiendo ya desde muy temprano, de la época de Diocleciano, desde inicios del siglo IV. Diocleciano es este personaje que va a dar origen a la tetrarquía y comienza a gobernar a fines del siglo III. Ya desde esa época encontramos constituciones antimaniqueas. Los maniqueos van a ser leídos en el Mediterráneo romano, en primer lugar, como una especie de quinta columna persa, una religión persa. Los persas son nuestros enemigos, tenemos que quitar del medio esta religión, eliminar esta religión persa, pues seguramente van a remar para los enemigos, y luego van a ser leídos como una forma, o como una religión perniciosa, que le roba elementos al cristianismo, etc. En el caso de las fuentes orientales, pues tempranamente se conocieron las fuentes chinas maniqueas. Tenemos poquitos textos chinos maniqueos, pero completos. Eso es lo interesante de la literatura china maniquea. Se han descubierto textos chinos maniqueos hasta hace muy poco. Tenemos textos muy recientes, quizás no todos del mismo interés, sobre todo si nuestro interés es el maniqueísmo temprano, del siglo III o IV, pero se han descubierto textos hasta muy recientemente, maniqueos en chino. Tenemos textos maniqueos en turco, uigur, y luego, a partir de la década de 1940, sabemos que circulan, o sea, que fueron descubiertos en algún lugar de Egipto, textos maniqueos en copto. Están atribuidos a centro-norte de Egipto, al oasis del Fayum, a una ciudad llamada Medinet Madi, pero no tenemos... La lengua en la que están escritos es una forma de egipcio del sur, claramente, por lo cual no sabemos muy bien. Está asociada a la región de Licópolis. Y en Licópolis sabemos que había maniqueos, pero bueno, no sabemos muy bien todas estas cosas que llegan a colecciones a través del mercado de antigüedades, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Nunca sabemos realmente con seguridad la procedencia. Si no es un cuento, estos que fueron descubiertos en la región del Fayum, y en realidad pueden haber sido descubiertos en cualquier otro lugar de Egipto. Estos códices, estos manuscritos completos descubiertos en Egipto, son los textos maniqueos más tempranos que tenemos, y además están completos, o estaban completos al momento de ser descubiertos. Son códices que sufrieron mucho, algunos se conservan, pero en un estado tal de deterioro que no se pueden leer, o se pueden leer solo parcialmente, o empezaron a ser leídos recientemente con mejor tecnología. Otros que ya fueron editados tempranamente en el siglo XX por personajes clave en la historia, no solo del maniqueísmo, sino de los estudios coptos y de los estudios de la lengua egipcia en general, como Polotsky, que va a editar algunos de estos textos maniqueos. Tenemos un grupo de textos que son sermones, tenemos un montón de salmos, o sea, de himnos. Sabemos que tenemos otros
otros textos menos conocidos y más difíciles de leer y más fragmentarios. Había un códice de la historia de la Iglesia, enorme, que lamentablemente no llegó a ser editado y se perdió en la Segunda Guerra Mundial. Estos textos maniqueos egipcios están entre los más tempranos conocidos. Recientemente, en otra localidad, en un oasis muchísimo más al sur, en Egipto, uno de los oasis occidentales, se descubre otra cantidad de textos maniqueos, pero muy fragmentarios. O sea, fragmentos de códices, y lo que tiene mucho interés es cartas particulares de personajes que eran maniqueos. Pero en cuanto a textos literarios, de nuevo se descubren fragmentos, se descubren glosarios, lo que es muy interesante, arameo-egipcios, es decir, usados en la traducción de literatura maniquea, pero no mucho más, tienen unas cosas maniqueas en arameo, ¿cierto? Cada vez que digo en arameo, obviamente diría. Y proceden de Egipto algunos fragmentos originales en arameo, que probablemente sean de obras de mano, pero muy fragmentarios, porque proceden del interior de la encuadernación de un libro. Entonces son tiritas del códice maniqueos, lamentablemente. Y algunos en pergamino y algunos en papiro. Que eso es algo muy llamativo que existan. Hay fuentes también maniqueas latinas en pergamino, descubiertas en África romana. Es llamativo que existan fuentes maniqueas en pergamino, porque incluso hay una fuente maniquea en pergamino procedente del Turquestán chino, un texto bactrio escrito en pergamino, si no están todos escritos en papel. Es muy raro porque el maniqueísmo tenía le causaba horror a Mani el matar animales. Los maniqueos eran estrictamente vegetarianos. No podían comer carne. No solo eran estrictamente vegetarianos, sino que se abstenían. Es probablemente otra vez influencia del budismo, del área bactria sobre Mani, sino que se abstenían de hacerle daño a cualquier ser vivo. ¿Por qué? Porque dentro de estos seres vivos se incluía una parte de la luminosidad, es decir, incluían una parte de la divinidad. Es así que los maniqueos eran estrictamente vegetarianos, e incluso el clero maniqueo ni siquiera podía dañar vegetales. Es decir, lo que comían eran frutas. Entonces se conserva, por ejemplo, en un texto maniqueo, también en pergamino, procedente de Egipto, en el llamado Mani Codex, que hoy está en Köln, en Alemania. Es un libro, el códice más pequeño conocido, que tiene una vida de Mani, unas reflexiones en realidad de algunos primeros maniqueos sobre la vida de Mani. Es un códice del siglo V, escrito en griego. Y ahí cuenta una historia de que el Mani niño en la comunidad del Casaíta lo mandan a arrancar unas plantas para cosechar, prácticamente, y Mani se niega y estas plantas gritan. Mani ni siquiera podía lastimar plantas. Por eso llama la atención que tener códices en pergamino, es decir, en piel de animal. Es muy llamativo. Sobre todo en Oriente, sobre todo en el Turquestán chino, porque sabemos que el maniqueísmo más tardíamente se divide en dos corrientes al menos, y una de ellas, el maniqueísmo parto, que va a dar origen a el maniqueísmo chino, sogdio, turco, era mucho más apegado a la vida ascética. De hecho, quizás se supone que la discusión con el maniqueísmo occidental es a causa de los ayunos, y tenían una influencia mayor budista. El maniqueísmo parto, de hecho, va a incorporar vocabulario budista en Gandhari, en una lengua india, y eran más estrictos con estas cuestiones del no dañar seres vivos, del vegetarianismo, etc. Mani, señalamos, esto es el panorama de las fuentes maniqueas
que tenemos, y tenemos una particularidad con las fuentes en persa, que no la tienen las fuentes en parto, es que vemos que el sistema maniqueo está traducido a el zoroastrianismo. Entonces, por ejemplo, la literatura maniquea persa cambia los nombres de las divinidades maniqueas por nombres zoroastrianos. Por ejemplo, probablemente en el zoroastrianismo del siglo III, es una cuestión súper discutida, pero el dios Ahura Mazda, es decir, Hormaz, venía de una divinidad previa que se llama Surban. Por lo cual, en la literatura persa maniquea, al padre de grandeza, al dios superior, lo van a llamar, no en textos más tardíos, no en lo que vamos a referir ahora, pero lo van a llamar Surban, por ejemplo, en Sogdio, y al primer hombre, a esta divinidad que dijimos que es capturada por la materia, luego rescatada, lo van a llamar con el nombre persa de Ahura Mazda, persa medio. Y acá es donde viene lo que nos parece interesante para traer hoy. Mani discute con los zoroastrianos e intenta convencer a un rey de reyes zoroastriano de hacerse maniqueo. Un rey de reyes que probablemente no habla arameo, habla persa. Por lo cual Mani produce una obra en persa directamente para este rey. A este rey la obra de hecho la obra se llama Los dos principios, por la oscuridad y por la luz, pero va a ser conocida como Yaburagan, es decir, la que pertenece a Yabur, al primero de este nombre en la dinastía sasánida. En esta obra, que probablemente no sabemos si Mani sabía persa, pero que probablemente, si no sabía, está escrita por alguno de sus colaboradores, el sistema maniqueo se va a traducir a conceptos zoroastrianos. Mani va a adaptar de nombre su teología a conceptos zoroastrianos. Y va a ir con eso a discutir frente a Shapur, de discutir con otros zoroastrianos, mostrando que aquello es justamente la verdadera revelación de Zoroastro. Es decir, es la verdadera exégesis de los textos que se transmitían en una lengua más antigua, en avéstico, por los zoroastrianos. En textos coptos recientemente publicados, hace pocos años, hay un tipo de literatura maniquea que son capítulos denominados Kefalaion cada uno, es decir, capítulos que son historias donde Mani explica algo, al estilo de los hadith islámicos. Mani obviamente señala que el canon son este grupo de libros que él escribió y que otros no existen, todos están en esos libros, pero tempranamente, luego de la muerte de Mani, que va a morir ejecutado por un rey sasánida, probablemente por haber perdido frente a los zoroastrianos, en realidad no es ejecutado, sino que muere preso. Al parecer Mani gozaba de mala salud, por decirlo de algún modo, va a morir en la cárcel. No sabemos si por influencia, por ejemplo, del Kirdir, por influencia del clero zoroastriano, o por las relaciones que tenía Mani con el reino de Palmira, que acababa de ser aplastado por los romanos. Pero por alguna razón estaba en la cárcel en 274, cuando muere preso.
Luego se van a contar una serie de historias de que Mani es ejecutado, de que su piel es colgada en la puerta de la capital de los sasánidas, etc. Si nos sorprendemos a las fuentes maniqueas más tempranas, Mani era un tipo enfermo que al ser puesto en prisión muere en la cárcel. En este, Mani al morir deja evidentemente un montón de cuestiones sin resolver, por lo cual sus discípulos recogen una serie de historias donde Mani explicaba cosas. Muchas de ellas probablemente falsas, probablemente escritas luego por sus discípulos para explicar temas particulares. ¿Cómo se llama? Tenía en estas obras, conocidas como capítulos, los que se encuentran en Berlín, o los editados con ese título, son textos que son este tipo de cosas, son una suerte de hadith maniqueos. En cambio, aquellos que se encuentran en Dublín, que fueron editados muy recientemente, son historias sobre discusiones de Mani. Y algunas están centradas, los editados, en la discusión de Mani con otros representantes de otras religiones. Y en este contexto donde vuelve a tener sentido cómo era el zoroastrianismo que circulaba en este contexto. Cuánto era lo que se conocía sobre Zoroastro en este contexto. Lo que podemos conocer nosotros, ellos seguramente tendrán un montón de cosas que nosotros ignoramos. Y acá tenemos la discusión, en estos textos recientemente editados, de un personaje, Pavacos, que va a discutir con Mani sobre algo que llaman la ley de Zoroastro. Bueno, ¿qué es esto? ¿Circulado por escrito? ¿Es oral? Actualmente se supone que hay una escritura de textos zoroastrianos en persa, de textos exegéticos, algo que en persa se llama sand, es decir, de textos que explican las obras antiguas que circulaban oralmente y que se atribuyen a Zoroastro. Y es probable que Mani, el Yaburagam, esta obra que él escribe, donde el sistema maniqueo está traducido a el maniqueísmo, el zoroastrianismo en persa medio, es probable que esta obra sea presentada como una obra de San, que Mani presentaba este libro y decía, esto es lo que les estoy explicando acá, es lo que dijo Zoroastro. Es probable que por eso la idea de San, de exégesis, es combatida en el siglo III, probablemente. De hecho, los maniqueos van a ser conocidos en persa como Sandik, desde las inscripciones de Kirbir. Sandik quiere decir eso, exégeta, alguien vinculado a la exégesis. ¿La exégesis de qué? De textos avésticos, textos muy antiguos, mantenidos en la tradición oral, que nosotros conocemos recién de supuesta por escrito mucho tiempo después, en copias modernas, muchas de ellas, y que estas personas probablemente entendían mal. La lengua de muchos siglos antes, que los persas no llegaban a comprender por completo, y que las tenían que explicar y comentar para poder entender. Mani probablemente presenta su Yaburagam como un sand, una interpretación, una exégesis, / traducción correcta. En este contexto es donde vemos que se empiezan a discutir más tardíamente, aunque no lo podemos fechar, nosotros lo discutimos con un amigo, con Marcos Albino, lo discutimos en una publicación de hace un par de años,
Más tardíamente sí vamos a encontrar, por ejemplo, en Parto, procedente del Turquestán chino, lamentablemente, como decíamos, no lo podemos fechar, textos maniqueos que hablen directamente de libros zoroastrianos. Y que el profeta, es decir, Zoroastro, llamado con una palabra aramea, texto particularmente extraño, que el profeta va a transmitir. Probablemente estos textos también sean referencias a estas obras de exceso, que sí circularían desde el siglo III escritas entre los zoroastrianos. Y ahí es cuando son interesantes, algo de las fuentes maniqueas es un lugar que van a ocupar desde los principios del siglo XX, de cuánto nos dicen las fuentes maniqueas sobre el zoroastrianismo más temprano. Se las ha usado desde para hablar de el surbanismo, una idea que probablemente sea incorrecta en la formulación que conocemos del siglo XX, sobre el zoroastrianismo, por ejemplo, de estos sasánidas. Se las ha usado para muchas cosas, las fuentes maniqueas en relación al zoroastrianismo. Recientemente para justamente mostrar como probable la existencia de textos zoroastrianos, no de Zoroastro, pero textos zoroastrianos escritos en persa para el siglo III, ya que estas obras coptas, estas obras egipcias maniqueas, son del cuarto, son probablemente de la segunda mitad del cuarto, es decir, son muy cercanas a Mani. Y una de estas, para ir terminando, que la conservamos en estos códices presuntamente hallados en el Fayum, es el Sermón de la Gran Guerra. Este sermón, escrito por un personaje maniqueo, probablemente de la primera generación, escrito en arameo, seguramente, y traducido al copto, escrito en ámbito iranio, y eso lo sabemos por que hay palabras que se traducen mal y se calcan. Por ejemplo, en iranio llaman Asad libre a los nobles, y acá lo ponen incorrectamente, en copto usan la palabra hebrea como libre. En este texto se menciona directamente la tumba. Es decir, bueno, es una descripción de una guerra en el fin de los tiempos. No lo entendemos por completo, pero es una descripción, probablemente incluso tenga vinculaciones con el Yaburagana, es una descripción de la guerra en el fin de los tiempos. Y va a hablar, nos va a hacer una referencia al pasar, sobre la tumba de este profeta persa, este profeta de los persas, en términos maniqueos, que es Zoroastro. Nos va a dar un dato interesantísimo, que esto lo sabemos en diferentes temas. Perlita, que es que la tumba de Zoroastro está junto a la tumba de los reyes persas. Y estos son los reyes de Persia. Y esto es interesantísimo porque esas seguramente son las tumbas de los reyes persas aqueménidas. Alguno de esos monumentos, probablemente el monumento que hoy se llama Cava de Tardush, está siendo leído tardíamente por estos personajes como la tumba de Zoroastro. Ahí les traigo, les comparto para que vean. Probablemente este edificio, no lo sabemos directamente, no sabemos si este edificio es necesariamente ese edificio que se conserva, pero vemos en las monedas de los reyes de Persia el edificio en los reversos, que quizás y el personaje con la mano señalándose la cara, en señal de respeto, posiblemente sea una referencia a la tumba de Zoroastro. Esto en este caso es un poco más llamado a probar. Vamos a intentar comentarlo por impreso
en algún momento cercano. Como un dato de el uso de la literatura maniquea para iluminar el zoroastrismo temprano. Seguramente, en realidad esto es una interpretación del siglo III o IV, que alguno de esos monumentos es la tumba de Zoroastro, no es más antiguo que probablemente el mismo Mani. No obstante, es interesante tener elementos tan tempranos sobre cómo los persas sasánidas leían estos monumentos. No me quiero pasar mucho en el tiempo, ya que la charla terminó siendo una suerte de introducción al maniqueísmo. Así que bueno, veo que estamos en tiempo como para expandirnos, pero bueno, vamos terminando y quedaron muchas cosas en el tintero, muchas imágenes para mostrar, pero no sé si alguien tiene una pregunta, podemos seguir discutiendo esto durante las preguntas. Así que bueno, muchas gracias por haber venido, y dejo de grabar y bueno, seguimos comentando en las preguntas, si tienen unos minutos más y si tienen alguna duda.